Hola hermanos, es un gusto saludarles de nuevo. Es una hermosa tarde para alabar a nuestro Dios y vamos a empezar abriendo nuestros himnarios populares en el himno 24, Bellas Palabras de Vida. ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! Bellas palabras de vida. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Habla Jesús a mi corazón. Busco en ti todo el ser, listo a escuchar tu dulce voz. Ven, mora en mi corazón. Que pueda oír tu voz.
¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Estamos en el domingo, culto vespertino, todavía de manera virtual, pero la palabra no es virtual, la palabra es real y alcanza a cualquier rincón donde estemos, ya sea en casa, en el templo, o sea en el hospital, en la cárcel, donde quiera que vayamos en el camino. La palabra de Dios es viva y eficaz y nos alcanza y nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Pero sobre todo, lo que vamos a ver es que la palabra de Dios es palabra de vida eterna. Quiero decir, todos los beneficios que trae en la tierra es un principio nada más del beneficio que trae la palabra de Dios que nos lleva a la eternidad. Porque la palabra de Dios es Cristo Jesús. Él es el verbo de Dios, Él es el verbo encarnado. Y estamos en la semana de la Convención Bautista de México. Se celebrarán en esta semana las reuniones plenarias anuales en la ciudad de León, Guanajuato. Ciertamente será restringido el número de los mensajeros. Se espera que asistan unos 300 o un poco más, quizá como máximo, pero es necesario tomar decisiones fuertes respecto a los nombramientos más importantes. Nombramiento de presidente de la convención, donde termina el hermano Adolfo Salazar después de 7 años de la presidencia. Termina el pastor Rolando Guzmán, que es el primer vicepresidente. También termina el hermano Guillermo Martínez, que aparte de haber ya cursado sus 6 años de tercer vicepresidente, hoy es el director del Hospital México-Americano ante la salida del hermano Omar Nicolás. Así que al menos estos 3 deben ser nombrados por la convención y probablemente también se tenga que nombrar un nuevo comisario. Y si un gran proyecto que viene es autorizado por el Pleno, habría una 4ª vicepresidencia encargada de plantación de iglesias, porque es el mover más fuerte y más nuevo que tiene la Convención Nacional. Está enfocando principalmente al Bajío, donde hay poca obra bautista y se necesita plantar iglesias en ese lugar y en algunos otros estados de la República. Así que habría un 4º vicepresidente si se aprueba este proyecto. Hay proyectos también encabezados por los seminarios teológicos, el EISI y el Seminario de Lomas Verdes, donde se quiere implementar el estatus de universidad a estos seminarios y ofrecer otras carreras, aparte de las carreras teológicas, para beneficio de los bautistas principalmente, pero estaría abierto al público a fin de juntar dinero para la obra del ministerio. Se quiere también abrir una agencia misionera en México que nunca ha habido, una agencia capaz de enviar a los mensajeros, a los misioneros al otro lado de la tierra, claro, enviadas por sus iglesias, pero respaldadas por esta agencia misionera que tendrá la ayuda de al menos 10 iglesias grandes de México en sus decisiones y el apoyo financiero de la Convención del Sur de los Estados Unidos, que cada vez ve con más dificultades enviar misioneros americanos a los países musulmanes. No son tan recibidos, pero los mexicanos sí. Así que ellos quieren apoyar a una agencia misionera para enviar misioneros al mundo. Yo creo que todas estas decisiones son muy fuertes, muy importantes, muy de acuerdo al propósito de Dios. Y qué bueno que podamos ir a León, Guanajuato y tomar parte en esas decisiones. Ya les informaré yo el siguiente domingo en qué quedamos como pleno, como plenaria. Pero hoy vamos a ver un tema en San Juan, capítulo 6, acerca de las palabras de vida eterna. Porque el Señor Jesús vino y tuvo un ministerio de 3 años y medio en Judea, en Galilea, en Samaria, de pasada también. Y en todo este tiempo, el Señor estuvo haciendo básicamente 2 cosas: proclamando una palabra de verdad y sanando a los enfermos.
Eran milagros portentosos que el Señor hacía todos los días, sanaba a muchos. Decía a veces que sanaba a todos los que habían estado enfermos en ese lugar, o sanando a muchos, lo cual era maravilloso y glorioso y hacía que la gente lo siguiera con el interés de ser sano. Sin embargo, el Señor siempre se esforzó por hacer ver, escuchar la palabra, porque su palabra trae más que salud, más que alimento, más que soluciona problemas momentáneos. La palabra de Dios trae vida eterna al que la recibe, al que la acepta, al que la cree. Entonces, la palabra es mucho más importante que cualquier otro tipo de ayuda que Dios nos puede dar en la tierra, que sí nos da, porque el Señor nos dio la vida y la salud y los alimentos y todo lo que tenemos el Señor nos ha dado. Pero lo que necesitamos y urge es su palabra de vida eterna que el Señor trajo. Así que estamos en el capítulo 6 de San Juan. En este capítulo 6 se ven varios escenarios. Uno es en el mar de Galilea o en las orillas, cuando el Señor en aquella zona desértica alimentó a 5,000 personas. Luego el Señor decidió despedir a los discípulos y dijo: atravieses el mar y vayan hasta Betsaida, allá nos vemos, y a las gentes, que eran 5,000 hombres y muchas mujeres y niños, pues váyanse a su casa. Ya habían comido, ya habían escuchado la palabra, váyanse a su casa. El Señor luego fue a la montaña a orar intensamente. Los discípulos cruzaron el mar y cuando estaban cruzando en un lugar sumamente profundo, de 45 metros de profundidad, vino un recio viento que levantó las olas, hizo una tempestad súbita, de tal manera que se hundía en la barca. Pero el Señor, que estaba en la montaña, vio el sufrimiento de sus discípulos y bajó de la montaña, caminó por el mar y llegó hasta el bote. Pensaban que era un fantasma, pero él entró al bote y el mar se aquietó. Se aquietó. Así que regresaron a Capernaum, que es la ciudad sede donde el Señor Jesús ministró por más tiempo. Se dice que ahí tenía sus oficinas generales, sobre todo en la casa de Pedro, en la casa de Marcos. Allí él ministraba. Pero algo curioso, la gente que lo había venido a visitar, que fue alimentada, regresó al siguiente día a buscarlo. Y ahora buscaban al Señor, no solo para que les diera de comer otra vez, lo cual hubiera sido buena idea, sino que querían hacerlo rey. Y querían tomarlo por fuerza porque el Señor se resistía a ser rey, a ser proclamado como tal. Es una campaña política, él no estaba haciendo campaña política, pero estos querían ponerlo como rey y de una vez vámonos a Jerusalén todos y lo proclamamos rey. Al fin que la Biblia hablaba de que vendría un rey que reinaría sobre Jerusalén y que repetiría los milagros que Moisés hizo. Porque se acuerdan que Moisés dio de comer a la gente en el desierto, le dio de comer como maná casi 40 años, todos los días. Entonces diciendo, bueno, el Mesías que va a venir también va a dar de comer en el desierto. Y acabamos de ver que alimentó no solo a 5,000 hombres, sino a 20,000 personas, ya contando a mujeres y niños. Esta es la señal que esperábamos. Este es el Mesías que vendría. Y va a venir y nos va a dar de comer y va a resolver las enfermedades del pueblo y nos va a liberar de los romanos y va a gobernar en Jerusalén. Todo eso pensaba el pueblo. Y les parecía maravilloso y glorioso decir, ya se acabaron los romanos y los griegos y todo influencia extranjera y dominio extranjero, porque ha venido el Mesías prometido, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está con nosotros y lo vamos a proclamar Rey. Eso pensaban, eso querían hacer. Y créanme que aún los discípulos estaban convencidos de que Jesús iba a ser rey en Jerusalén y lo estaban acompañando, y muchos estaban pensando y diciendo, Señor, cuando tú seas rey, yo quiero que yo estar a tu derecha y tú a tu izquierda. Yo voy a ser el secretario
Economía y yo soy el secretario del Trabajo y vamos a reinar contigo, porque también ellos pensaban esto mismo, pensaban en un reino terrenal, político, militar, poderoso, terrenal. Pero entonces el Señor les aclara y les dice esto que vamos a leer en San Juan capítulo 6 a partir del versículo 53, dice así: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermoso, ¿no? Hermosa la declaración de Pedro, que estaba hablando en el lugar de los 12. Todos creían que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los otros pensaban que era un líder político o militar, o un Mesías terrenal, algo así como un buen candidato del partido más poderoso. Qué tremendo, ¿no? El Señor hizo muchas señales, aparte de los milagros hizo señales, y las señales son milagros que apuntan hacia la deidad del Señor Cristo Jesús, que dicen Él es el Hijo de Dios. Eso es una señal, porque milagros como sanidades y eso lo puede hacer un médico, lo puede hacer un brujo, lo puede hacer otra gente, pero las señales que hacen, que distinguen al Hijo de Dios, son súper señales, son milagros portentosos que dicen Él es el Hijo de Dios, y nadie lo puede hacer más que el Hijo de Dios. Y Él estuvo haciendo señales desde el principio de su ministerio, cuando fue a la tierra de Caná de Galilea y convirtió el agua en vino, y dijo el apóstol Juan, que describe ese evento, dice: este principio de señales hizo Jesús de Nazaret. Este principio de señales. Pero otra de las grandes señales fue la alimentación de los 5,000. Pero solamente Dios puede multiplicar el alimento. Los gobiernos pueden encarecer o abaratar el alimento, pero no lo pueden multiplicar. El Señor lo hace. Y lo hace de la nada, y lo hace en el desierto, donde no hay ni agua, ni tiendas, ni nada. Y eso fue una señal de que el Hijo de Dios estaba ahí sobre la tierra.
Luego hizo la señal de caminar en las aguas, cuando las aguas estaban moviéndose, porque no era un lago tranquilo, apacible donde el Señor caminó, era un lago enorme que parecía un mar. De hecho se le conocía como el mar de Tiberias o el mar de Galilea, y embravecido, que estaba hundiendo a la barca, el Señor pudo caminar sobre las aguas. Y luego pudo calmar la tempestad y callar el viento. Solamente Dios puede hacer eso. Ningún mago, ni brujo, ni médico, ni ingeniero atmosférico, nadie. El Señor lo puede hacer. Y estas señales el Señor las estaba dando porque vendría el mensaje más poderoso de todos: las palabras de vida eterna. Las palabras que yo les hablo hoy son espíritu y son vida. Qué importante es eso, ¿no? Ahora, si uno lo ve así superficialmente, porque es un pasaje que hemos leído muchas veces, y yo lo he leído pues cientos de veces, y he escuchado predicaciones sobre este pasaje tantas veces. Hemos narrado esas historias en los departamentos, en las escuelas bíblicas de vacaciones, en las misiones. La historia de la bendición de los 5,000 la conocen todos los niños. La historia de cuando Jesús anduvo sobre el mar, todos la conocemos y admiramos al Señor. Y cuando acalló la tempestad, las conocemos. Son historias hermosas. Sin embargo, aquí el mensaje no es el acallar la tempestad. No quiere decir que si nosotros somos fieles vamos a aplacar al mar. No quiere decir que si somos fieles podremos alimentar a 5,000 de la nada. O que si somos fieles podremos llegar a ser reyes de nuestro pueblo, ¿no? Nada de eso es así. Solo eran señales para que pudiéramos ver hacia Jesús, porque lo verdaderamente glorioso de este pasaje es que el Señor tiene palabras de vida eterna. Aquellos 5,000 que comieron, que tal vez junto con los hombres había otras tantas mujeres y muchos niños, podrían haber sido más de 20,000 personas. Todos ellos comieron ese día pan y peces y murieron. Y probablemente se hayan perdido para la eternidad. Pero la carne y la sangre de Cristo Jesús son alimento para vida eterna. Por eso le dijo el Señor Jesús a aquella mujer samaritana: si tomaras del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás, sino que brotará para ti de tu interior una fuente de agua para vida eterna. Eso es lo glorioso de este pasaje realmente. Las otras historias son historias nada más de reflector, que están iluminando hacia Cristo Jesús. Y la gente que se admiraba de los alimentos y venía a ver si les daban alimento otra vez, estaban perdidos todavía. Pero la gente que recibía la palabra tenía vida eterna. Y los que vieron a Jesús caminar sobre el mar y se gloriaron cuando dijo: calma, enmudece, y se cayó el mar, estaban perdidos todavía. Pero los que reciben la palabra de Cristo Jesús, entonces tienen vida eterna. Así que, ¿qué era lo más importante en este pasaje? Todavía hay iglesias que gustan de los milagros y tienen sus cultos regulares, sus estudios de la Biblia regulares, sus grupos de oración regulares, pero cuando va a haber una noche de milagros, la anuncian por todos los periódicos y por todos los medios posibles: véngase porque habrá gran noche de milagros, porque son parientes de estos 20,000 que fueron a comer ahí y que se maravillaban y querían hacer a Jesús un rey político. Estaban enfocando en el pan material. Y bueno, el pan material solamente fue una señal para que nosotros pudiéramos saber que el Señor Jesús es el Cristo. Le seguían de todas partes, rodeaban el mar de Tiberia, eran verdaderos seguidores, parecía que de veras eran sus discípulos. De hecho, Juan dice: muchos de sus discípulos ya no anduvieron con él. No eran verdaderos discípulos, eran seguidores, eran buscadores tal vez, tenían un interés material y iban detrás de Jesús por los milagros, por la comida. Y el Señor les dice: ustedes verdaderamente me siguen porque les he dado de comer. Fue algo muy, muy claro. Ellos llegaron y lo vieron: Señor, ¿cuánto te viniste? ¿Cómo le hiciste para cruzar el mar?
Si te habíamos dejado allá, ¿cómo le hiciste para estar acá? Si los discípulos se vinieron en la barca y tú te quedaste a pie, ¿cómo le hiciste para venir acá y llegar antes que nosotros? Ustedes me siguen por la comida que les doy. Y no por la que a vida eterna permanece, sino por la comida que perece. El Señor contestó otra cosa. No les dijo, bueno, pues es que caminé por el mar y los alcancé y me subí a la barca y por eso llegué igual. No les dijo eso, ni les platicó nada más, sino que les dijo la verdad espiritual. Ustedes me siguen por la comida que perece y no por la comida que a vida eterna permanece. Estos que parecían verdaderos seguidores, en realidad no seguían al Señor Jesús, seguían los milagros, seguían la comida, eran como gente política, ¿no? Al ver su poder para alimentar a tantos, quisieron nombrarlo rey y proclamarlo desde ese momento. Pero el Señor había estado haciendo señales: la alimentación de los 5,000, andar sobre el mar, calmar la tempestad y dar a conocer su misión, porque la misión quizá no se había sido clara para nadie, y entonces el Señor da a conocer su verdadera misión. He venido para entregar mi cuerpo para que ustedes tengan vida. Esas fueron las verdaderas señales que Dios hizo en este capítulo y que nosotros podemos leer y maravillarnos y verlas y decir gloria al Señor. Sin embargo, fíjese que estos falsos seguidores en realidad estaban ofendiendo al Maestro de una manera muy grave y teológicamente profunda. Le dijeron, Señor, danos señal del cielo para que creamos en ti. Porque Moisés no solo alimentó a 5,000 personas, Moisés alimentó a toda la nación, y no una sola tarde como tú, sino durante 40 años alimentó a toda la nación con maná del cielo. Ahora, dinos, Señor, ¿cómo podemos hacer las obras de Dios? Y las haremos. Estaban decididos, ¿no? Juntos podemos. Era una postura muy terrenal, muy carnal y muy diabólica, porque estaban insinuando un plan alternativo al plan de Dios, un plan distinto al plan de Dios, un plan mundanote, al estilo de los políticos del mundo. Y dinos cómo podemos hacer las obras de Dios y las haremos. Todas esas cosas le dijeron, ¿no? Tú alimentaste a 5,000, Moisés alimentó a 1,000,000 de personas. Tú nos diste de comer una tarde, Moisés dio de comer 40 años a todo el pueblo, maná del cielo. Y tú pues diste aquí, pan de aquí, se multiplicó, ok, pero era pan terrenal. Danos una señal del cielo para que creamos. Qué tremendo, ¿verdad? Parecía que sí eran buenos seguidores, pero a la hora de la hora enseñaron su cobre espiritual, empezaron a atacarlo y decir, todavía ni siquiera has igualado a Moisés. Y probablemente nunca vayas a superar a Moisés. Porque el Mesías que vendría para los judíos era como un Moisés, un hombre de carne y hueso, con mucho poder, que podría liberarlos de los romanos, así como Moisés los liberó de Egipto. Ellos estaban esperando un Mesías así, un segundo Moisés, ¿no? Y todavía el Señor Jesús, con lo que había hecho, se quedaba corto comparado con el gran Moisés que alimentó a 1,000,000 de personas todos los días por 40 años en el desierto. Así que dinos cómo podemos hacer las obras de Dios y las haremos. ¿Qué les parece esa gente de seguidores? Bueno, pues aunque parecían que tenían mucha razón y que tenían argumentos poderosos para creer lo que creían, el Señor desenmascaró toda su actitud,
toda su argumentación y les dijo estas palabras. No fue Moisés el que alimentó al pueblo en el desierto, sino el Padre Celestial es el que mandó maná del cielo. No fue Moisés. Para empezar, primer punto, y ya con ese punto ya se acabó toda la discusión, ¿no? ¿Ustedes creen que fue Moisés el que mandó maná? No, Dios mandó el maná. Ellos le exigieron a Moisés, Moisés oró al Señor y Dios mandó maná. Entonces hay que aclarar ese punto porque es fundamental. Cualquiera que piensa que el hombre los puede salvar, que Moisés los puede liberar, está perdido. Cualquiera que atribuye un milagro que Dios hace para reconocérselo a un hombre es un idólatra. Que piensa que San Mateo es muy milagroso, que Moisés es muy grande. No es así. El que da la vida y el que da el alimento es el Padre Celestial. Primer punto. Segundo punto, el maná no era un alimento del cielo, eso era un alimento terrenal. Era cereal con miel, como hojuelas, y lo comían y les nutría y les duraba la energía un día. Una ración de maná de 400 gramos le daba alimento y energía para vivir un día. Ese era el maná. Pero Jesús es el verdadero pan del cielo. Es enviado por el Padre como pan del cielo. De tal manera que el que come la carne de Jesús y bebe su sangre tiene vida eterna. La energía que recibe no es para un día, es para toda la eternidad. No solo para toda la vida física, sino para toda la eternidad. Así que no podemos comparar el maná que Dios envió en el tiempo de Moisés con Jesucristo, que es el que Dios envió para vida eterna de los hombres. Y tercer cosa, de aquello que decía, dinos cuáles son las obras de Dios y las haremos. Ese fue el más terrible de los errores, porque la fe y la salvación no viene por obras que nosotros podamos hacer. Ninguna, ni todas las obras buenas juntas que podamos hacer nos hace ganar la salvación. La verdadera obra de Dios la ha hecho el Señor Jesucristo. Y nosotros todo lo que tenemos que hacer es creer en el Señor Jesucristo para ser salvos. No tenemos que hacer obras, no por obras para que nadie se gloríe, porque ninguno será justificado por las obras de la ley, ninguno. Y ellos estaban pensando, dinos cuáles son las obras de Dios y las haremos, porque sí podemos. Nosotros, yo me canso que las hago, no es por ahí. Estaban muy equivocados esos seguidores de Jesús. Ahora, el peligro es que nosotros hoy en día estemos igual de equivocados y estemos buscando hacer obras que nos alcancen la salvación, o que busquemos los milagros para poder creer bien, que el Señor me haga un milagro y entonces voy a creer. O decir, es que en aquella iglesia sí oran por milagros y ocurre sanidad, yo por eso mejor me voy para allá. Pues te irías junto con esos 5,000 que después de ser alimentados con pan y peces se perdieron, porque se perdieron. Y qué maravilloso milagro hizo el Señor, sí, pero la gente creyó en el alimento, creyó en lo terrenal, creyó en las obras de hombres, creyó en Moisés, y creían que el siguiente Mesías sería igual de humano que Moisés. Entonces su fe estaba perdida y muerta. Cuando el Señor les dijo esas cosas, y sobre todo que dijo, ustedes van a tener que comer mi carne y beber mi sangre, y entonces tendréis vida eterna. Empezaron a mirar para los lados, y así como Nicodemo decía, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es decir, ¿cómo voy a comer la carne y la sangre si la misma ley de Moisés prohíbe comer la sangre de ninguno? No, perdón, pero yo me voy. Y se empezaron a ir uno por uno, y muchos por muchos. De tal manera que llegó el momento que ya nada más se quedaron 12.
con el Señor Jesús. Esos 12 eran los verdaderos discípulos, 12. Y preocupados porque la gente se fue y se perdió, vinieron y le dijeron: Señor Jesús, muchos se han ido, Señor, con las palabras que les dijiste. Muchos se han ido. El Señor ya lo sabía que se iban, ya sabía que se iban a ir cuando les dijera esas palabras. Yo recuerdo que estaba chico y a mí me avergonzó y me hizo sentir incómodo cuando leí en Juan 6 que decía: pero ustedes van a tener que comer mi carne y beber mi sangre. Yo estaba muy chico, muy joven, no me acuerdo qué edad tenía. Decía: esto está incómodo, no se puede. ¿Cómo voy a comer la carne del Señor Jesús? ¿Cómo voy a tomar la sangre del Señor Jesús? No me cabía en la mente, la imaginación que pudiera eso ser. Debe tener otro significado. Quizás tradujeron mal los que escribieron este pasaje en español. No sé qué está pasando. Era difícil de creer. Era difícil de entender siquiera. Y aquellos hombres pues no entendieron y no creyeron y se fueron. Quiero decir, yo creí en esto tiempo después. No sé cuánto tiempo después, pero creí mucho tiempo después. Así que cuando le dijo a sus discípulos: muchos se han ido, le dijeron, entonces él les dijo una pregunta importante: ¿se quieren ir ustedes también? Fue una pregunta directa al corazón de cada uno de ellos, ¿no? ¿Ustedes también se quieren ir? El Señor sabía que no, que ellos no se irían, que ellos eran creyentes sinceros, que ellos no andaban con Él para ver si les daba de comer. Ellos creían en Él, creían en su palabra, pero era necesario que ellos confesaran con su boca, que ellos dijeran: creemos en ti. Que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor. Así que les hizo la pregunta más importante que el Señor puede hacer a cualquier ser humano: ¿se quieren ir ustedes también? ¿O quieren quedarse conmigo y comer mi carne y beber mi sangre? Pedro entonces dijo estas palabras: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué palabras tan poderosas, ¿no? Sin lugar a dudas, el Espíritu Santo inspiró a Pedro para decir esto. Y dice: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te reveló carne o sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque Él es el que da la fe a las personas. Y hoy debiéramos todos aquí tomar una decisión: si usted ha querido seguir al Señor Jesús o no. Pero fíjese que estas señales, como la señal de la alimentación de los 5,000, la multiplicación del pan y la señal del vino en la boda de Caná, eran un tipo anticipado de lo que sería la cena del Señor, la comunión, la Eucaristía. Cuando le dijo: esto es, tomando el pan, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comed de ella todos en memoria de mí. Y tomando la copa donde el vino, dijo: este es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Tomad de ella todos en memoria de mí. Multiplicó el vino, multiplicó el pan, y ahora les dijo: ustedes van a tener que comer del pan, comer de mi cuerpo y beber de mi sangre. Y por supuesto que se refería a un acto espiritual de creer en Cristo, de creer en el sacrificio de Cristo, de aceptarlo, porque es la única manera de pagar tus pecados. El aceptar el sacrificio de Cristo es reconocer tu culpa, tu pecado, tu incapacidad para salvarte a ti mismo, y entonces estarías recibiendo el sacrificio de Cristo. Y eso significa comer el cuerpo y beber la sangre de Jesús. Muchos años después,
La Iglesia romana estableció que esta hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y tú te lo vas a comer de manera real. Estás comiendo la carne de Cristo. Por supuesto que es falso. El pan solo simboliza y nos ayuda a recordar el sacrificio que ya hizo el Señor Jesús en el Calvario y cómo se ofreció ante el Padre en el altar celestial. Eso ya ocurrió una sola vez y para siempre. Lo que hacemos nosotros en el tiempo de la cena del Señor es comer un poco de galleta y un poco de jugo de uva para recordar que una vez comimos de ese pan y bebimos de esa sangre cuando recibimos a Cristo Jesús como el Señor de nuestras vidas. Así que si hoy en esta reunión no ha hecho la decisión de aceptar el sacrificio de Cristo para salvación, hágalo ahora, porque el Señor eso es lo que busca. Él buscaba a alguien que dijera: Señor, tú tienes palabras de vida eterna y hemos creído y conocemos que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo les pido que levanten su mano. No los puedo ver porque estoy acá de este lado de la cámara, pero Dios sí los puede ver. ¿Está usted en su casa? ¿Está usted en su sofá? ¿Está en su cama? ¿Está en la mesa? ¿Está en un lugar? Pero nunca hizo esa decisión fuerte. Diga: Señor, sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que te sacrificaste por mí. Y yo acepto ese sacrificio y quiero seguirte el resto de mi vida. Quiero ser un verdadero discípulo tuyo. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, por este mensaje, por este pasaje, por estas señales que mostraron que Jesús es el Hijo de Dios, y por el sacrificio que el Señor hizo por nosotros y cómo la obra de salvación la hizo Él. Y nosotros solo tenemos que creer en esa obra para ser salvos y para tener vida eterna. No solo tener energía por un día, sino tener vida eterna, que es la más alta manifestación de energía que puede recibir un ser humano. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias por este mensaje. Gracias por las personas que han levantado su mano. Permítenos, Señor, reunirnos muy pronto, tal vez el próximo domingo ya en la mañana. Pues te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos.